Continuando con el programa, la siguiente ponencia es presentada por Soledad Lago, directora de Bibliotecas y profesora de la Cátedra de Bibliografía de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Nos presenta Modelo de gestión enfocado en la experiencia del usuario, UX, del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Dejo con ustedes a Soledad Lago. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, un placer estar aquí en Santiago, en la Universidad de Chile, compartiendo nuestro trabajo, agradecer a la organización de este congreso la posibilidad de compartir con ustedes nuestra experiencia. Bien, como el título de mi trabajo lo dice, nosotros tenemos un modelo de gestión basado y enfocado en la experiencia del usuario, en nuestro sistema de bibliotecas. Rápidamente les cuento cómo voy a organizar la presentación, que les voy a contar quiénes somos, cómo estamos organizados, cómo es nuestro modelo de organización UX, cómo gestionamos a través de este modelo y algunas conclusiones. Como para que tengan... como un contexto de quiénes somos, justamente quería contarles que somos 6 bibliotecas distribuidas dentro del país, 3 bibliotecas están en la ciudad de Buenos Aires, y luego tenemos 3 sedes en distintas ciudades de la Argentina, en Rosario, Mendoza y Paraná. Allí tenemos bibliotecas centrales que trabajamos de una manera sistemática, coordinadas y dirigidas desde la ciudad de Buenos Aires. Nuestra universidad tiene aproximadamente 20.000 alumnos entre grado y posgrado, una variedad muy grande de temáticas y disciplinas que se desarrollan, una trayectoria de casi 70 años en el ámbito de la educación superior, por lo cual nosotros hemos ido acompañando desde la biblioteca, desde sus inicios ha habido biblioteca, el desarrollo y el crecimiento de nuestra universidad. Quería contarles un poco nuestros antecedentes, es decir, cómo empezó nuestro cambio de modelo de gestión, por qué llegamos al 2002 consolidando un modelo de gestión UX. En el año 2014 hay un quiebre importante para nosotros en nuestro sistema de bibliotecas, porque a través del análisis de los datos del uso de nuestros recursos, de nuestros libros, de nuestras colecciones, hay una baja importantísima, ya se venía visualizando, pero hay un quiebre. Bajamos casi el 50% del uso de nuestros recursos. Eso significó hacer una evaluación, conocer, buscar una metodología que nos permitiese llegar al usuario y entender por qué motivo había de repente dejado de tomar como fuente principal la biblioteca en cuanto a nuestros recursos. Aplicamos una metodología que se llama LibQual, es una metodología que analiza la biblioteca en distintas dimensiones, rápidamente más adelante les voy a contar, pero que principalmente lo que nos informa o nos da como riqueza para el análisis de datos es qué desean los usuarios y cómo nos valoran, pero qué desean respecto a lo que la biblioteca le ofrece. Allí hacemos una planificación de 4 años, un plan estratégico para revertir, porque como se podrán imaginar, el usuario valoró de la media para abajo y sus deseos estaban muy desfasados con lo que nosotros ofrecíamos. En el año 2018 volvemos a aplicar esta misma metodología, es decir, que es una encuesta donde le preguntamos al usuario puntualmente una serie de preguntas. Y si bien habíamos mejorado, si nuestro plan de acción había tenido un impacto, seguíamos estando en rojo. Por lo tanto, iniciamos un proceso para entender mejor cómo eran los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, cuáles eran las nuevas tendencias en educación superior. Ese cuadrito de colorido que hay al lado del 2018 son una gráfica del informe Educase, en realidad el informe Horizon de Educase, que analiza las 20 universidades top del mundo y busca a través de la tecnología, la manera de enseñar, sus políticas universitarias y las bibliotecas, cuáles son las tendencias para los próximos 3 años, los 4 o 3 años. Entonces, nosotros ahí interpretamos que esos cambios
que estaban sucediendo en la educación superior en el mundo iban a llegar a la Argentina y por lo tanto a nuestra universidad, quizás de una forma más demorada, pero que podíamos oler de alguna manera que ya se sentían y se percibían en la manera en que nuestros usuarios desde la enseñanza o desde el aprendizaje mismo, la investigación, ya había nuevos hábitos, había ciertos cambios que se identificaban. Entonces volvemos a hacer un plan donde ya allí empezamos a modificar nuestra forma de organizarnos. Es decir, no solo era un plan para mejorar la calidad de los servicios, los espacios y nuestras colecciones y cómo se acceden a nuestras colecciones, sino también cómo nos organizábamos, porque en ese informe, esos informes, esas tendencias que se visualizaban en la enseñanza, estaban muy enfocadas en la experiencia de aprendizaje. Es decir, no tanto en metodologías únicas de enseñar, sino cómo vivía el aprendizaje el alumno. Y la biblioteca, bajando a este informe a las bibliotecas, tenían un rol muy activo para mejorar esa experiencia de aprendizaje, no apoyándola, sino siendo parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, si nosotros como modelo de gestión seguíamos repitiendo los procesos tradicionales, poniendo el foco en la colección y no en la experiencia del usuario al utilizar nuestros recursos, no íbamos a cambiar la experiencia de aprendizaje del alumno bajo ningún punto de vista. Entonces, en los siguientes años, entre el 2019, 2020, 2022, trabajamos en toda la metodología UX para impactar justamente en este proceso de aprendizaje de la universidad. Ahora, nosotros nos planteamos, esto en el año 2019, después de obtener todos estos informes, estos resultados de encuestas y de metodologías que aplicamos, un desafío principal, ¿no? Que era transformar la biblioteca en un entorno de aprendizaje. Es decir, somos servicio, somos colecciones, sabemos que tenemos que tener recursos, que tenemos una infraestructura, pero lo que nosotros buscamos ser un entorno de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, que es inspirador para el estudiante, para el profesor y para el investigador. Por lo tanto, teníamos que cambiar nuestra visión, nuestros propósitos y entender cuál era el impacto que nosotros queríamos generar en nuestra comunidad y en nuestros usuarios. Por lo tanto, no se visualiza, no voy a leer todo este slide, pero simplemente decirle que nuestra visión se centró en ser una organización bibliotecaria, en generar experiencias de usuario óptimas. Es decir, ya nuestra visión está enfocada en la experiencia de usuario, no en ser un apoyo al servicio educativo, sino también, además, contribuir directamente en el aprendizaje y en la enseñanza y en la investigación. Por lo tanto, teníamos que desarrollar nuevas actividades y servicios estratégicos. Y establecimos una serie de propósitos que son los ejes, ¿no? Nuestros valores. Por ejemplo, uno es tener claro que queremos ser una biblioteca que mejore la experiencia integral justamente del aprendizaje, entender cómo es el aprendizaje colaborativo, colaborar dentro del aprendizaje colaborativo. Sabemos que hoy los alumnos no estudian solos, más allá de la enseñanza virtual. Tendríamos que generar espacios dinámicos que inspiren y favorezcan la creatividad, generar un lugar de encuentro y que favorezca el trabajo multidisciplinar, asegurar la preservación del patrimonio intelectual y lograr que la biblioteca sea accesible desde cualquier lugar. Y estos impactos los dividimos en dos. Por un lado, lo que la biblioteca como tal quiere impactar, ¿no? Que en el mayor uso de los recursos, integrarnos en los entornos virtuales de aprendizaje, mejorar la comunicación y el feedback con los usuarios, pero también teníamos claro que queríamos impactar en el plano académico, y más allá, justamente para integrarnos dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, queremos impactar en el rendimiento académico de los alumnos, en la performance de los profesores en su rol pedagógico y en la visibilidad y la producción científica de nuestros investigadores. Ahora teníamos que armar un plan de trabajo que es que presento aquí, que es dividido en estos 5 escalones. Por un lado, teníamos que hacer una planificación del modelo, un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de organización,
comprender, una segunda etapa era comprender claramente, ya habíamos hecho unos avances respecto a los deseos de los usuarios, pero trabajar estas metodologías de una manera más sistemática, cuáles son los deseos y las conductas de los usuarios, y diseñar las soluciones, porque una vez que conocíamos todas las necesidades o los deseos que tenían nuestros usuarios, armar o incorporar metodologías que nos permitiesen justamente tener soluciones rápidas, ágiles, para mejorar esta experiencia de aprendizaje. Y luego implementar estas soluciones y lograr hacer transformaciones. Nosotros empezamos con la transformación de espacios y servicios. Y luego monitorear y evaluar. Si uno no evalúa, no puede saber si mejora y no sabe si efectivamente está mejorando la experiencia del usuario. Ahora, ¿cómo es nuestro modelo basado o enfocado en la experiencia del usuario? El usuario está en el centro. El usuario está en el centro. Ya no tenemos un esquema piramidal, ni de ravioles, ni tradicionales. Nosotros funcionamos a través de este círculo, donde el centro es el usuario y todos nosotros, con equipos dúctiles que trabajan por objetivos, que adaptan sus funciones en la medida de los cambios que se van generando. Yo más adelante les voy a contar cómo hemos logrado desestructurar, ¿no? Rompimos el modelo de la biblioteca para transformarnos en este círculo donde el personal se tiene que adaptar a todos estos cambios. Y generamos estas áreas, por supuesto que necesitábamos establecer estas áreas para poder tener un trabajo coordinado donde, fíjense, tenemos gestión de contenido, descubrimiento y acceso. La gestión de contenido nosotros ya no catalogamos, el proceso de catalogación no impacta en el servicio de la biblioteca. Compramos la catalogación, compramos los libros electrónicos. Lo más importante es gestionar el recurso, entender cuáles son, desarrollar habilidades y competencias que nos permitan seleccionar rápidamente y óptimamente para dar rápido respuesta a una necesidad bibliográfica. Esa gestión del contenido como la accesibilidad. Es decir, que no puede estar desfasada la selección y la adquisición de los contenidos de el acceso y el descubrimiento, entender cómo se busca, cómo se accede, desde dónde se busca. Entonces, esa área está compuesta por subáreas donde se trabaja coordinadamente en la gestión del contenido y el descubrimiento y el acceso. Por otro lado, un área de enseñanza y aprendizaje, que estaba enfocada, lo que tradicionalmente hacemos con la capacitación a nuestros usuarios de cómo usar nuestros recursos, pero con una visión más integradora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, trabajando con los profesores en cómo usan los recursos, capacitando a los profesores para poder integrar en sus aulas virtuales. Tenemos tutorías que hacemos a los profesores para poder diseñar sus aulas virtuales. Entonces, ir más allá de la enseñanza de los recursos electrónicos o de los recursos de la biblioteca. Luego, experiencia de usuario. Conformamos un equipo donde, si bien desde esa área se prestan los servicios tradicionales, como puede ser el préstamo, o la referencia, o la asistencia, ¿no? O el chat, con una mirada más de entender la experiencia que vive justamente el usuario cuando usa un servicio o un producto de la biblioteca. Por lo tanto, no solamente esta área desarrolla estos servicios, sino que trabajan las metodologías para comprender justamente la experiencia que vive el usuario cuando está con nosotros en una de nuestros servicios. Luego el apoyo a la investigación y la comunicación científica es fundamental, ¿no? Trabajar coordinadamente con el Vicerrectorado de Investigación, desarrollando plataformas, acompañándolos con plataformas de la gestión de datos de investigación y proporcionando servicios para que los investigadores puedan investigar, facilitarles sus dinámicas de investigación, pero al mismo tiempo colaborar en la visibilidad y el impacto de la producción científica de la universidad. Y luego las colecciones especiales y archivos que tienen que ver con los fondos antiguos. Nuestra universidad es una universidad muy tradicional, donde tiene fondos antiguos muy valiosos y archivos también históricos, que nosotros queremos conservar y también dar visibilidad. Por lo tanto, esta área se divide, por un lado, en la preservación del patrimonio intelectual de la universidad desde el punto de vista del fondo antiguo, pero también con exposiciones y un área de extensión cultural que permite también dar visibilidad de los fondos. Y luego tenemos un anillo
que acompaña todas estas áreas que tienen que ver, por un lado, una subárea con las tecnologías e innovación. Un poco lo que creemos que todo el apoyo a esta dinámica tiene que tener un soporte tecnológico con herramientas para el análisis de datos, para la accesibilidad, para la gestión de los datos de investigación y con una mirada a la innovación para poder justamente aplicar nuevas plataformas, nuevas dinámicas en las tecnologías que permitan potenciar todas nuestras áreas de servicios. Luego, un área que para nosotros fue clave y que es algo que realmente me parece que es muy importante hoy en una biblioteca, tener un área con personas que puedan trabajar en el análisis y en el planeamiento estratégico, ¿no? El recogimiento de todos los datos, de todo lo que se produce, tanto desde lo cualitativo y cuantitativo, debe procesarse y analizarse y tener herramientas de análisis, desde la tecnología, pero también desde el uso de herramientas como la metodología LeetCode y demás. Por lo tanto, armamos un equipo que se enfoca exclusivamente en el análisis y en el plan estratégico. Luego de recoger todos estos datos, transformarlos en un plan estratégico. Y luego, bueno, un área de administración que tiene que ver con las cosas y las funciones básicas de la biblioteca, y el liderazgo, que es la dirección, porque ese es mi rol, que es acompañar y abrazar, ¿no?, a todas estas dinámicas y potenciar el desarrollo de las bibliotecas. Y un rol también de alianzas, ¿no?, de salir de la biblioteca y hacer una alianza interinstitucional con otras bibliotecas para fortalecer justamente nuestra vinculación en nuestra comunidad y en nuestro ámbito nacional e internacional. Ahora, yo les conté que nos basamos un poco en estos modelos a través de las tendencias que existen, a través que estudiamos del informe Horizon, y estas áreas tienen que ver con esas tendencias que se visualizaban en estos informes desde el año 2018, 2019. Y lo digo porque esto es prepandemia. Fíjense que todas estas tendencias que se profundizaron luego con la pandemia o en el proceso de aislamiento, ya venían de alguna manera surgiendo y notándose dentro de nuestras universidades y bibliotecas. No quiero detenerme porque estoy viendo que mi tiempo es muy corto y quisiera, esta presentación va a estar así que no voy a detenerme en esto, lo van a poder ver, porque quiero enfocarme en cómo es nuestro modelo de trabajo. El modelo de organización, ustedes vieron, nos centramos en el usuario y trabajamos alrededor de la experiencia del usuario. Y luego, ¿cómo logramos esto? Por un lado, trabajamos 3 ejes. UX, que tiene que ver con la innovación. La metodología UX nos permite entender lo que los deseos del usuario y transformarlo en una innovación para la biblioteca. Pero para eso, para generar esas soluciones de los deseos, trabajamos con la agilidad. Necesitábamos metodologías ágiles, como el Design Thinking. Nosotros aplicamos el Design Thinking para armar prototipos, para relevar las necesidades, tener hallazgos y transformarlos después en un prototipo e implementar un servicio. Y utilizamos esta metodología que es el Design Thinking. Y el tercer eje es el cambio cultural organizacional. Es decir, si los bibliotecarios, quienes forman el staff de la biblioteca, van a tener las mismas competencias y habilidades y tener la visión y la misión de la biblioteca tradicional, no se va a generar un cambio. Entonces nosotros necesitamos en la cultura de la organización, sí o sí, generar este cambio cultural organizacional. Entonces, nosotros establecimos a priori estos 4 ejes, que son 4 objetivos, que son los que están horizontales, que eran rediseñar espacios, mejorar a través de los servicios la experiencia de aprendizaje, pensar a los usuarios como creadores. Hoy sabemos que el usuario consume información, pero produce información al mismo tiempo y publica información. Es casi un proceso simultáneo que se da entremezclado, por lo tanto no podemos pensar en un usuario pasivo, y eso genera un impacto muy interesante en nuestros servicios y en la manera de ofrecer productos y servicios. Y lo mismo y también para la enseñanza y aprendizaje, porque nosotros ahí podemos tener un rol activo en ese proceso de creación. Y la comunicación, que yo les decía, entrar en la comunicación internacional, no que solo enfocarnos en nuestro mundo en la biblioteca, sino salir y poder comunicar y estar conectados con el mundo.
y luego tener los indicadores simétricos que establecimos una serie de metodologías justamente para poder medir. Entonces, tenemos la cultura de la innovación y el cambio cultural organizacional. Y por debajo está la dirección, un especialista en UX, que es un antropólogo, trabajamos con coaching, nos ayudan a identificar en nuestros equipos las habilidades y competencias, cómo reubicar a nuestro staff en esta nueva organización, entendiendo sus habilidades y sus también deseos de cómo trabajar. Por supuesto que mantuvimos el equipo de la biblioteca tradicional e incorporamos nuevos perfiles que ayudaron. Tenemos gente de otras disciplinas, tenemos músicos, tenemos profesores de literatura, compositores, una serie de, digamos, disciplinas que nos ayuda justamente a visualizar de una manera más integral la biblioteca. ¿Se me terminó el tiempo? Ay, bueno. Solo puedo 5 minutitos y nada más. Yo quería contarles, pensé que tenía un poco más de tiempo porque leí en el programa que era un poco más, pero bueno, cómo eran nuestras metodologías para medir o para relevar y comprender los deseos de los usuarios, que hicimos focus group, implementamos la metodología virtual, hicimos un estudio de los hábitos de aprendizaje, con un relevamiento fotográfico, hicimos un convenio con la Universidad de Granada para aplicar estas metodologías y contratamos a este especialista UX, cómo medimos la calidad de la biblioteca en 3 dimensiones, desde el valor afectivo del servicio, el espacio y el control de la información. Estos son los resultados. Les quería contar un poquito cómo implementamos las soluciones con el Design Thinking, cómo era nuestra metodología para armar e implementar nuevos servicios. Cómo hicimos las investigaciones justamente previas para tener hallazgos de estos deseos, y cómo transformamos los servicios y cómo transformamos nuestros espacios, que serán los 2 ejes que quería compartir con ustedes. Y estas son fotos de los nuevos espacios de la biblioteca y cómo establecimos una metodología para tener métricas e indicadores para medir justamente la experiencia del usuario, y desde 2 aspectos, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Y las conclusiones que buscamos tratar a los estudiantes como aprendices intencionales y no solo como usuarios de la información, no solo a los estudiantes, sino a los profesores y a los investigadores, entendimos a los espacios de la biblioteca como uno de los principales lugares del campus. Sabemos que eligen a la biblioteca como el lugar principal para estar y permanecer, mientras que no están estudiando o no están en la clase con su profesor. Y ahí tienen ellos el control de su propio aprendizaje, por lo tanto ahí la biblioteca tiene un rol fundamental en cómo diseñar sus espacios, y cómo enfocar, que es lo que hicimos, e involucrar a nuestro personal en la misión de la enseñanza, no solo en la misión de la biblioteca de proveer servicios, sino en la misión de la enseñanza, de aprendizaje y de la investigación de nuestra universidad. Por lo tanto, nuestro lema es ser un entorno de aprendizaje para inspirarse, crear, poner en práctica, estar cómodos, motivarse, enfocarse, colaborar y encontrarse. Muchas gracias, y esta es una parte de mi equipo. Ya que me da ahora. Agradecemos la presentación de Soledad Lago. Tenemos tiempo para 2 preguntas desde el público. Hola, buenas tardes. Si pudiera profundizar un poco en este modelo circular de organización, especialmente en el concepto de liderazgo. ¿Cómo fue ese liderazgo transformador o quizá negociador que usted impulsó o también encontró en otras colegas en la institución? Sí, bueno, la primera fue hablar, convencer, porque hay una resistencia, es como en una primera etapa de un cambio organizacional como el que planteé, tenía que convencer a las autoridades, porque esto por supuesto que tuvo una aprobación institucional,
que se tomó de referencia inclusive en la universidad para hacer cambios dentro de la universidad en su gestión. Y por otro lado, en mi equipo, que tuvo que ser gradual, porque imagínense, si bien el diseño lo había consolidado en cuanto a cómo tenía que estar estructuradas estas áreas, tenía que entusiasmar a que cada uno pudiese encontrarse en un lugar o alinearse con nuestra nueva misión y nuestros nuevos desafíos, pero cómo ubicarse, ¿no? Y la verdad es que la universidad me proporcionó herramientas porque pude tener un coach o una persona que trabajó codo a codo conmigo en una primera etapa, y la segunda etapa, incorporar un especialista en experiencia de usuario, que con él no solo diseñamos las metodologías, sino que trabajó para desarrollar esas habilidades en nuestros equipos. No hay una receta como para estos cambios, porque cada comunidad tiene sus propias características, su propia idiosincrasia, sus propios hábitos. Lo que busqué en una primera instancia era romper con el modelo tradicional, porque entendía que más allá que fuese que después podía ser modificado, estaba muy claro, después de todos estos análisis y todos estos estudios, que en la medida que nosotros enfocáramos solo en la colección y en los recursos de la biblioteca o en la tecnología en sí misma, no íbamos a generar un cambio en la percepción o incorporarnos realmente dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como misión la universidad. Y que estábamos yéndonos muy lejos. Entonces, la primera etapa fue mostrar eso, mostrar qué estaba pasando en el mundo, cómo estábamos nosotros, nuestros datos reales, que estábamos perdiendo el protagonismo dentro de lo que era la comunidad universitaria. Y es esa variedad, digamos, de herramientas entusiasmó al equipo para que pudiese ir lentamente incorporándose con capacitaciones. Hicimos muchísimas capacitaciones de todo tipo, de experiencia de usuario, de design thinking, de oratoria, para que pudiesen contar y poder explicarse, muchas de comunicación efectiva, de diferentes herramientas que pudiesen generar este tipo de equipos, es decir, me diesen herramientas a mí, pero también a los equipos, las mismas herramientas que podía tener yo para el liderazgo, porque todos de alguna manera iban a tener un liderazgo, para que pudiesen tener esa ductilidad y esa plasticidad, ¿no? Alguien que está catalogando, y hace 20 años que cataloga y entiende el mundo de la biblioteca a través de un proceso técnico, es muy difícil decirle, bueno, mira, ahora no vamos a catalogar, nosotros compramos, vos tenés que pensar en otras cosas, vamos a hacerlo de otra manera, vas a tener los recursos, pero lo vamos a tener de otra forma. Si bien ya se venían incorporando libros electrónicos o revistas electrónicas, pero perder esa función, que no sea el centro, bueno, movilizó mucho, así que tuvimos también trabajos para mejorar las emociones, para decirlo de alguna manera. Todavía, no se crean que no tenemos, estamos trabajando todavía, ¿no? Sobre todo como equipo, que los puse las fotos porque han hecho un gran esfuerzo junto conmigo, porque fue compartido el cambio cultural organizacional realmente. Entonces el liderazgo está en eso, en entender también a tu propio staff, ¿no? A tu propio equipo. Sí. Acá yo tengo otra pregunta. Soledad, bueno, comentaste que en el fondo esto se dio en periodo pandemia, ¿cierto? Venía un plan desde el 2014, caminando. ¿Cómo cambió? Quisiera puntualmente referirme al tema de los espacios. Quizá había mucha demanda de espacios en las bibliotecas, ¿cierto? Tú ahí mostraste muy, muy bonito todo. ¿Cómo esto cambió post pandemia? ¿Siguió esa alta demanda por más espacios? ¿Se trabajó mucho más en la virtualidad? ¿Cómo fue ese proceso post-pandémico? Sí, durante la pandemia, bueno, obviamente estuvimos casi 2 años cerrados, y lo que hicimos fue, para no perder el usuario, 2 cosas centrales. Una es pensar nuevos servicios. Bueno, incorporamos el chat de otra forma, teníamos chat, pero lo incorporamos para estar muy presentes mientras que vivía en el espacio virtual. La primera cosa fue consolidarnos en el espacio virtual, dentro del entorno virtual de aprendizaje. Buscamos
implementar herramientas para estar dentro de ese mundo, dentro de nuestro sitio web, llevarle el libro a la casa. Enviábamos los libros y mantenemos el servicio de delivery, y eso fue fundamental. Entonces, cuando volvieron muy contentos con la biblioteca. Habíamos fidelizado, nosotros creíamos que los perdíamos, porque sabemos que la búsqueda de recursos electrónicos hoy no es el primer lugar, no es la biblioteca, entonces buscamos esas estrategias. Cuando volvieron, los esperamos con un espacio nuevo, porque el trabajo, yo no les conté, pero el estudio del espacio lo hicimos entre el año 2019 y entre el 18 y el 19. Hicimos mucha observación fotográfica y con preguntas en el espacio: qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría tener, qué no te gustaría, qué te gustaría que saquemos, bueno, qué te beneficia esto, qué no te beneficia. Hicimos millones de preguntas in situ, mientras que usaban los recursos o los espacios, y muchos focus group, muchísimos. Conversamos, los invitábamos en la Argentina a tomar mate, y los esperamos con todo lo que ellos nos dijeron que querían. Cuando llegaron, se encontraron con ese espacio, y no damos abasto en este momento, justamente porque paso todos los días y les pregunto. En cada una de las bibliotecas estamos haciendo esta remodelación, pero en la de Buenos Aires fue la primera. Están sumamente conformes. Es más, proponen. Volvimos a hacer la encuesta del Equal. Nosotros pusimos bicicletas fijas para que hagan, porque pidieron bicicletas, pidieron un espacio para tocar música, un bar, bueno, una serie de cosas, pero las bicicletas fue lo que más nos pidieron. En la segunda vez que le preguntamos, nos dice: queremos cintas fijas en vez de bicicleta, ahora quieren las cintas fijas. Es decir, que se apropiaron. Nos pidieron pantallas interactivas. Pusimos pantallas interactivas. No damos abasto con las pantallas interactivas, tenemos que incorporar más. Y pizarras tradicionales, no damos más abasto. Y queremos sillones donde podemos, y tienen los sillones. Entonces, lo que se percibe mientras que uno está con ellos es que no solo están estudiando, por supuesto que el alumno que está, o el profesor que está en la biblioteca está ahí aprendiendo y enseñando, pero se inspira ese aprendizaje, ese aprendizaje colaborativo y esa satisfacción de parte de ellos de haberse adueñado del lugar. Y eso realmente creo que fue lo que valió la pena. Muchas gracias, Soledad, por compartir tu experiencia y trabajo con nosotros.